psicólogos y sus aportes al campo de la psicología. Introducción. Jan William Fritz Piaget. Wilhelm Maximilian Wundt. Sigmund Freud. Gustav Theodor Fechner. Abraham Maslow. Edward Lee Thorndike. John Broadus Watson. Aaron Temkin Beck. Conclusiones. Introducción. El presente trabajo abarca todo lo referente a diferentes psicólogos que a lo largo de los años han dejado significantes aportes al campo de la psicología tales como Piaget, Freud, Maslow, entre otros. Cabe destacar que muchos de nuestros problemas generados por nuestra agitada vida cotidiana, teniendo que lidiar con el estrés, el cansancio, el agotamiento y muchas presiones que nos da el mundo que nos rodea, nos motiva a recurrir a la psicología como una forma de aliviar todas estas tensiones, pudiendo ayudarnos a resolver los problemas que tenemos para relacionarnos con otras personas o bien resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. Por tanto, es muy importante el estudio de la psicología, ya que ésta se encarga de estudiar los distintos comportamientos de la conducta humana, no solo en lo que respecta a cómo nos relacionamos con otras personas, sino cómo reaccionamos ante los estímulos del entorno que nos rodea, que nos moldea el comportamiento y las distintas formas que nos proponemos para afrontar al mundo, y cómo éste puede afectarnos en caso de que no podamos controlar nuestros impulsos o bien nos afecte emocional y socialmente. Jan William Fritz Piaget. 9 de agosto de 1896 – 16 de septiembre de 1980. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Aportes. Sus investigaciones constituyen un importante aporte para explicar cómo se produce el conocimiento en general, y el conocimiento científico en particular. Marcan el inicio de una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende como un proceso de construcción interno, activo e individual. El desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejas. Dichas estructuras se van adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno por un determinado nivel de su desarrollo. Según la explicación genética de la inteligencia, los estadios son los siguientes. Estadio sensoriomotor, 0 a 2 años. La inteligencia del niño es fundamentalmente práctica, ligada a las acciones sensoriomotrices. Estado preoperatorio, 2 a 7 años. Los procesos de simbolización están en pleno desarrollo, el juego simbólico, esquemas verbales, imitación diferida, la reflexión motriz constituyen acciones interiorizadas que, a falta de conceptos y de pensamiento lógico, presentan una serie de limitaciones, como el egocentrismo, la falta de reversibilidad y un pensamiento aún basado en las apariencias perceptivas. Estadio de las operaciones concretas, 7 a 11 años. Se caracteriza por la aparición de la lógica y la reversibilidad y por la superación del egocentrismo. El pensamiento lógico y las operaciones intelectuales solo son posibles en la medida en que el sujeto se enfrenta con problemas u objetos concretos. Periodo de las operaciones formales o proporcionales, adolescencia y años posteriores. Aparece la lógica formal. El sujeto ya es capaz de reflexionar no tan solo sobre los objetos concretos, sino además, sobre proporciones que contienen dichos objetos. Wilhelm Maximilian Wundt. 16 de agosto de 1832 – 31 de agosto de 1920. Filósofo y psicólogo alemán, considerado el fundador de la psicología experimental. Hijo de un pastor protestante, vivió una juventud entregada al recogimiento y al estudio. Frecuentó la Universidad de Tubinga, y luego, al cabo de un año, pasó a la de Heidelberg. Aportes. Fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental, en Leipzig, para a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Los contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos los abordaba con el método de la introspección, que era la percepción interna de los elementos de la conciencia propia. Las variables psíquicas eran cuantificadas y controladas. Wundt ha formulado asimismo una psicología social histórica o Volkerpsychologie,
del desarrollo de la humanidad, que estudiaba las formas de comportamiento colectivo, buscando desarrollar la historia psicológica de la humanidad abordando la mente de los pueblos, buscando cómo la diversidad se transforma en comunidad. Enfatizó al mostrar los espíritus y mentes de diferentes pueblos y comunidades, como éstas pensaban, se hacían y se instalaban en el mundo, así como los productos culturales, el lenguaje, las costumbres, los mitos, la religión, etc. Dichas psicologías creadas por Bond contribuyeron a profundizar los múltiples dualismos que tuvo que superar, y continúa enfrentando, la psicología. Sigmund Freud. 6 de mayo de 1856 – 23 de septiembre de 1939. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Aportes. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente sus investigaciones hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, de la que daría cuenta en su consultorio privado. Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta a la ciudad de Viena y en colaboración con Joseph Breuer desarrolló el método catártico. Paulatinamente, reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, la búsqueda inicial centrada en la rememoración de los traumas psicógenos como productores de síntomas fue abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciada. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios del siglo XX y por la cual fue acusado de pansexualista. A pesar de la hostilidad que tuvieron que afrontar sus revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. La división de opiniones que la figura de Freud suscita podría resumirse del siguiente modo. Por un lado, sus seguidores le consideran un gran científico en el campo de la medicina, que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano, y por otro, sus críticos lo ven como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes, pero cuyas teorías, como ciencia, fallan en un examen riguroso. Gustav Theodor Fechner. 19 de abril de 1801, 18 de noviembre de 1887. Fue un filósofo y psicólogo alemán. Fechner tenía un concepto del mundo muy animista, pensando que cada materia estaba dotada de un espíritu. Aportes. Conocido por sus contribuciones metodológicas experimentales a la psicología, en 1860 formuló una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Donde S es el valor de la sensación, R es uno de los estímulos, y C una constante que varía de estímulo a estímulo. Esta ecuación se conocería como ley de Weber-Fechner, según la cual, la intensidad de la sensación es igual a la intensidad del logaritmo del estímulo. Desarrolló abundantes experimentos sensoriales, táctiles, pesos, visuales, brillantez, estimación de distancias, etc., y publicó en 1860 Los elementos de la psicofísica, donde considera la psicofísica como una ciencia exacta de las relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre cuerpo y mente. Sostiene que la sensación, si bien no puede medirse directamente, esta puede medirse indirectamente. Esto también ocurre en física, por ejemplo, la medición de la intensidad de la corriente eléctrica por un amperímetro o por un galvanómetro. Abraham Maslow. Nueva York, 1 de abril de 1908 a 8 de junio de 1970. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Aportes.
el desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinadas. La tesis central de la pirámide de las necesidades, que ha tenido aplicación en diversos campos incluso más allá de la psicología, expresa que los seres humanos tienen necesidades estructuradas en diferentes estratos, de tal modo que las necesidades secundarias o superiores van surgiendo a medida que se van satisfaciendo las más básicas. Maslow se convirtió en el líder de la escuela humanista de psicología que surgió en los años 1950 y 1960, a la que él se refería como la tercera fuerza, más allá de la teoría freudiana y el conductismo. En 1967, la American Humanist Association lo nombró Humanista del Año. Edward Lee Thorndike. 31 de agosto de 1874 – 9 de agosto de 1949. Psicólogo y pedagogo estadounidense, es considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Fue profesor de psicología durante más de 30 años en el Teachers College de Columbia, Estados Unidos. Aportes. Sus principales aportes fueron el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. A partir de los estudios que realizó con gatos en cajas problema de las que debían escapar. Sostenía Thorndike que los animales no razonan ni avanzan en la resolución de problemas mediante súbitos estallidos de introvisión, sino que aprenden de una manera más o menos mecánica, partiendo de un método de ensayo y error. Las conductas que les resultan fructíferas y gratificantes se imprimen en el sistema nervioso. Según Thorndike, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosa satisfactorio para el organismo. Esta teoría suministró las bases sobre las que luego Burgess Frederick Skinner construyó todo su edificio acerca del condicionamiento operante. Más adelante, Thorndike aplicó sus métodos para el adiestramiento de animales a niños y jóvenes, con éxito considerable, y llegó a tener grandes predicamentos dentro del campo de la psicología educativa. John Brodus Watson. 9 de enero de 1878 – 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense fundador del conductismo. Aportes. Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista, que inauguró en 1913 con la publicación de su artículo, La psicología tal como la ve el conductista. Es célebre la frase, que él mismo admitió como exageración, en la que sostiene que tomando una docena de niños cualquiera, y aplicando técnicas de modificación de conducta, podría conseguir cualquier tipo de persona que deseara. Dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Es conocido también por su controvertido experimento con el pequeño Albert realizado junto a Russell y Runner, su asistente personal, para demostrar sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo en un niño de 11 meses de edad ante una rata blanca. Además, Watson desarrolló el conductismo, que hoy en día constituye una de las principales corrientes psicológicas, y que se emplea en muchas terapias con un alto grado de efectividad. El conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considera que ha de ser el objeto de estudio de la psicología y las relaciones entre estímulo y respuesta, más que en el estado mental interno de la gente, aunque Watson nunca negó la existencia de cualquier del mundo privado o íntimo. En su opinión, el análisis de la conducta y las relaciones era el único método objetivo para conseguir la penetración en las acciones humanas y extrapolar el método propio de las ciencias naturales, el método científico, a la psicología. Aaron Temkin Beck. 18 de julio de 1821.
Es presidente del Beck Institute for Cognitive Therapy and Research y profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de Brown en 1942 y en la Escuela de Medicina de Yale en 1946. Aportes. En la década de 1960, el Dr. Beck desarrolló el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, también conocida como terapia cognitivo-conductual o TCC. La terapia cognitiva es una terapia psicológica, no debe confundirse con la psicología cognitiva. Para la psicología cognitiva, los problemas mentales y emocionales están estrechamente relacionados a los procesos cognitivos. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas. Conclusiones. De acuerdo a los anteriores planteamientos, resulta oportuno destacar que los psicólogos que fueron explicados anteriormente dejaron un importante legado a la psicología. Sin orden de importancia, tenemos a Piaget, el cual explicó cómo se produce el conocimiento y cómo se desarrolla la inteligencia con los años. Seguidamente, tenemos a Wundt, el cual fue el fundador de la psicología experimental. Wundt es muy reconocido por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, para a través del método experimental, estudiar la experiencia inmediata y observable. Además, tenemos a Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Desarrolló el método catártico, estudió las neurosis desde otro punto de vista, postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa. Asimismo, tenemos a Fechner, el cual formuló la famosa ley de Weber-Fechner, la cual establece que la intensidad de la sensación es igual a la intensidad del logaritmo del estímulo y también publicó su famosa obra Los elementos de la psicofísica, donde considera la psicofísica como una ciencia exacta de las relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre cuerpo y mente. También tenemos a Maslow, conocido por su famosa pirámide de necesidades, un gran exponente de la psicología humanista. Esta pirámide es muy reconocida no solo en el campo de la psicología, sino también en otras ciencias. Adicionalmente, tenemos a Watson, el cual fue el fundador de conductismo, que hoy es una importante corriente psicológica que pone énfasis en la conducta y su relación con un estímulo y respuesta. Del mismo modo, tenemos otro psicólogo conductista como es el caso de Thorndike, el cual es considerado un pionero de la psicología conductista y sus principales aportes fueron el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto. Y finalmente, tenemos a Temkin, el cual desarrolló el sistema de terapia cognitiva, que es un tipo de terapia psicológica, donde se busca que la persona flexibilice la adscripción de significados y encuentre ella misma otro tipo de interpretaciones. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.